¿Qué tal, estimados alumnos? Vamos a continuar en nuestro recorrido analítico por los textos clave de la evangelización, la acción evangelizadora de la Iglesia, y pues ahora corresponde el turno a los Hechos de los Apóstoles. Aquí tenemos una ilustración a la derecha que nos evoca ese momento clave en que pues se desarrolla precisamente la gran evangelización a partir del Pentecostés, ¿verdad? Que 50 días después de la resurrección, de la Pascua del Señor, pues se presenta, se manifiesta de modo muy fuerte, magnífico también el Espíritu Santo en la primera comunidad cristiana apostólica, para precisamente imprimir de fuerza, de valentía, de luz y de sabiduría la acción de la Iglesia. Consideraremos primeramente las características generales de este texto, como hemos hecho ya con los anteriores. Aquí una ilustración a la derecha nos permite pues dimensionar de alguna manera cómo vivían los primeros cristianos, que será el contexto que nos estará manifestando este texto. Hay que decir ante todo que es un texto de carácter narrativo, descriptivo, escrito en griego entre los años 70 y 80. ¿Sí? Más o menos es el momento histórico en que se enmarca. No hay una fecha precisa, como sucede con muchos de los textos evangélicos, ¿verdad? O las cartas, pero pues por la congruencia histórica se atribuye también de hecho a la autoridad de San Lucas, ¿no? Que pues de alguna manera es quien compendia los principales acontecimientos de la primera comunidad cristiana. Es como el hilo conductor, ¿no? O la temática de este texto. Y pues vemos también una línea de continuidad con lo que presentó ya en su evangelio. El modo de narrar, de describir, pues es muy similar, ¿no? Inclusive lo vamos a ver desde el primer apartado, el primer capítulo. Si tomamos nuestro texto, vamos a decir que Lucas habla en primera persona, diciendo: en mi primer libro lo dediqué, Teófilo, a todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue levantado a lo alto, ¿no? Aquí pues se habla de una temática pues muy presente en San Lucas, que es la evangelización de la primera comunidad cristiana. Otro dato característico clave es que pues se trata del primer libro sobre los orígenes del cristianismo, ¿sí? Aquel que nos reporta más información y pues constituye también la base de la tradición cristiana primitiva o inicial, ¿no? De cómo se fue pues constituyendo también toda una cultura cristiana en estos tiempos del siglo I. Es de carácter noticioso y documentativo, o sea, como ya vimos también en el texto evangélico de Lucas, sinóptico, pues este autor se dedica a hacer una recopilación de datos, una investigación muy pues exhaustiva para la época, porque es el que con más detalle, con más precisión histórica, descriptiva y también alegórica, pues nos traza un panorama más completo de lo que es el Evangelio, el mensaje de Cristo, que trasciende pues fronteras, que llega a todos los confines nacionales, territoriales, ¿no? Es como el cometido de Lucas, ya en esta etapa también, en que pues si el texto aparece, como veíamos, entre el 70 y 80, ya habida cuenta de que en el 70 tiene lugar la destrucción de Jerusalén por parte del emperador Tito, y pues esto es consecuencia también de que la comunidad judía se disperse, la famosa diáspora, y los cristianos pues comiencen también a constituir en el mundo, en su espacio, en su tiempo, pues un fermento, ¿verdad?, para la sociedad de entonces. Constituye también, esto es importante destacarlo, por eso lo señalo en negritas, una didáctica de la evangelización. ¿Sí? ¿Qué quiere decir didáctica? Del griego didache, didáscalos, que significa aprendizaje, ¿sí? Enseñanza, algo que se aplica de alguna manera. Entonces es como un instructivo de la evangelización. Nos permite visualizar paso a paso cómo se fueron dando las etapas, los procesos de la difusión del mensaje de Cristo en la primera comunidad cristiana y hacia
otros lugares. Y es un texto que se compone de muchos elementos culturales, históricos, y pues esto es importante destacarlo, ¿no? En clave de didáctica, de poder aprender nosotros también, ya como evangelizadores modernos del siglo XXI, pues algunas claves, algunos elementos que nos van a poder servir para nuestra evangelización, nuestra misión, con respecto a los interlocutores de esta época, ¿no? A los que nos toca evangelizar, servir con la palabra, con el mensaje y el testimonio. Posee también una línea de continuidad, ya lo dije, literaria. Esto hay que destacarlo. Primero, literaria en cuanto al modo en que se escribe, la forma, el lenguaje, los recursos literarios, y luego teológica, ¿no? En cuanto al contenido, con el texto evangélico que nos presentó Lucas, de 24 capítulos. Sobre todo lo vemos muy claramente entre el capítulo 24, que es el último de la resurrección, cuando Jesús empieza a dar instrucciones a sus discípulos antes de ascender al cielo, y luego lo que ya les empecé a mencionar sobre los Hechos de los Apóstoles en el capítulo primero. Ahí, en una especie de prólogo, introducción, ahorita lo vamos a analizar, pues va dando Lucas una serie de pautas de cómo pues Jesucristo había establecido que se siguiera el mensaje, que se diera a conocer. Vamos ahora a considerar la estructura y el contenido de este texto. Les digo, estas clases pueden parecer un tanto esquemáticas, como de comprensión de textos o hermenéutica, no es así tan en profundidad, pero nos permite tener una comprensión panorámica del texto y las líneas clave, los elementos de fondo que hay que siempre tener en cuenta y que nos pueden servir ya conforme vamos avanzando para desarrollar pues también una metodología, una escuela, una línea de acción en la evangelización. Aquí hay una imagen alusiva precisamente a uno de esos grandes momentos de la predicación de San Pablo, que será pues uno de los personajes clave, de los protagonistas podríamos decir, en este texto de Lucas. De hecho, Lucas pues se sabe, se sostiene por las mismas referencias que hace Pablo de él, pues que es un seguidor y un discípulo de Pablo, que aprende de él y que pues gracias a todas esas correrías apostólicas, misiones, pues también va recopilando información. Primero tenemos, como ya lo mencioné, ¿verdad? Someramente la introducción que nos va relatando el autor y marca las etapas de la evangelización, reafirmando al mismo tiempo el mandato o envío misionero hecho por Jesucristo. Como decíamos desde la primera sesión, si recuerdan que pues en los últimos apartados capítulos de los sinópticos, en los tres, tanto Mateo, Marcos, Lucas, encontramos alguna referencia más o menos extensa, ¿verdad?, de lo que es el mandato fundamento misionero o de la evangelización. Y bueno, aquí destacar que antes de la ascensión del Señor, pues le preguntan los apóstoles, y así lo describe Lucas: Señor, ¿es ahora el momento cuando le vas a restablecer el reino a Israel? Y luego dice Jesús: no es cosa vuestra conocer el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero vosotros recibiréis la fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria, hasta los últimos rincones de la tierra. O sea que ya Cristo está marcando la pauta precisamente, ¿verdad?, de lo que va a corresponder a esa primera comunidad cristiana, de vivir y de testimoniar en su nombre, que va a trascender precisamente, como ya dijimos, fronteras, y es algo que está presente en el Evangelio de Lucas, si queremos un poquito ahondar o comparar aspectos, puntos de lo que ese texto ya nos presentó, ¿verdad? Entonces aquí tenemos como un fundamento de lo que va a ser la obra, la actividad de toda la comunidad apostólica, de los discípulos, primeros cristianos en el siglo I. Un segundo apartado conlleva los siguientes momentos o vamos a decir claves de lectura, ¿verdad?, para poderlo entender, comprender en esta estructura que contiene, y sería la iglesia en Jerusalén. Primero el autor se dedica a hablar de pues tras la ascensión, cómo los discípulos se recogen, ¿verdad?, se reúnen, vivían en oración, compartían todo en común, lo tenían todo en común, y pues permanecían siempre en un continuo ambiente de oración, y eso propicia también, o es como el terreno, la materia dispuesta para que el Espíritu Santo intervenga, irrumpa también
en sus vidas y pues los sacuda de alguna manera de su quizá de algún todavía miedo, duda o escepticismo que pudieran tener, para impulsarlos hacia la misión que Cristo ya les encomendó. Y eso está pues en el capítulo primero concentrado, cuando nos habla, bueno, ya en el segundo más bien, ¿sí? Cuando habla de Pentecostés. Por poderles narrar algún momento, dice: al llegar el día de Pentecostés estaban reunidos todos con un mismo objetivo. ¿Sí? De repente vino del cielo un ruido como de impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa donde se encontraban. Luego aparecen las lenguas de fuego. Después los discípulos se dedican a predicar tras la apertura del cenáculo, cuando Pedro, con esa audacia, ¿verdad?, con ese ímpetu, pues empieza a exhortar a los judíos, primero haciéndoles ver su error, su ceguera, el no querer reconocer a Cristo como el Mesías, haberlo condenado, crucificado, y pues de alguna manera los trata de levantar, ¿no?, hacia pues una comprensión más profunda de lo que son las Escrituras y cómo Cristo viene a darles plenitud. Y bueno, esto es interesante ver cómo pues los apóstoles se unen como un solo cuerpo, como un solo hombre, porque precisamente es la acción del Espíritu Santo la que vemos ya expresada en estos acontecimientos. Ya no son ellos solamente hombres mortales, ¿verdad?, con su propio temperamento, cualidades, defectos, como podríamos a veces sentirnos nosotros. Esto nos invita a la reflexión. No solamente somos nosotros con nuestras fuerzas, capacidades humanas, sí, sino o limitantes también, que a veces nos pueden causar un poco de inquietud, de temor a la hora de realizar una misión. Es sabernos que somos instrumentos de la gracia del Espíritu Santo para realizar pues un objetivo que Cristo nos ha trazado. Y bueno, esto tiene que ver también con el testimonio que Lucas recoge, documenta, de la primera comunidad cristiana. Habla aquí de la situación de Judas, anteriormente en el capítulo primero. Dice que su majada quede desierta, basándose en el texto de los Salmos, y que no haya nadie que habite en ella, que otro ocupe su cargo. Y es cuando eligen precisamente a Matías como el sustituto de Judas, ¿no? La comunidad se ve en la necesidad de restablecer pues ese primer, se puede decir, colegio apostólico, ¿no?, porque Cristo también a Judas le había trazado una misión que Judas, pues por su soberbia, por su confusión, no sabemos, su ambición, pues dejó de lado, ¿no? Se apartó. Y después pues tuvo ese final tan trágico. Sin embargo, pues siempre Dios da oportunidades a otras personas, como bien lo dice en momentos muy recurrentes del Evangelio: muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y luego, durante esos capítulos que van del 2 al 12, sí, San Lucas nos va relatando diferentes situaciones, como las primeras conversiones que se dan. Lucas también es muy puntual, muy preciso en la manera en cómo escribe, y destaca los elementos también de conversión. Por ejemplo, el número de conversos, ¿no?, que llegó a ser de 3,000 personas aquel día, después del discurso de Pedro. También tenemos la primera comunidad cristiana, se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la fracción del pan y las oraciones, ¿sí? El temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos, iban dando testimonio, y también la gente pues no podía permanecer indiferente, ¿no? Acudían diariamente al templo con perseverancia y un mismo espíritu, ¿sí? Partían el pan en las casas, tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, se compartían las cosas, se ayudaban, ¿no?, en las responsabilidades, en las comisiones. Pensemos si esto realmente aplica, ¿verdad?, o tiene algo de semejanza en nuestras comunidades, nuestras parroquias, grupos de pastoral, o ya nuestras familias también, para empezar desde la primera iglesia doméstica, ¿no? Si tenemos realmente ese espíritu genuino cristiano, o si hay que trabajarlo, si hay que como que pulirlo, al modo en como vemos que se trabajó en estas comunidades de inicio. No quiere decir que no hubiera problemas. Más adelante Lucas también nos va a hablar con un realismo bastante pues claro, y pues muy abierto, muy sencillo, muy congruente, y de cómo también tuvieron discusiones los apóstoles. No había siempre
pues una línea única de pensamiento, se batallaba en algunos temas o en pues opiniones sobre cómo hacer la labor, ¿verdad? Pero siempre trataban de llegar a un acuerdo, siempre se procuraba un diálogo. Bueno, tenemos después discursos de Pedro al pueblo, Pedro y Juan ante el Sanedrín, y luego van realizando algunos prodigios, algunos milagros, ¿sí? Como la curación del tullido, etcétera. Y luego vienen algunas consideraciones después eh, por parte de Lucas, cuando pues los apóstoles ya son vistos como una amenaza por los jefes religiosos, ¿verdad? El Sanedrín, los sacerdotes, y pues vienen a ser confrontados y encarcelados, ¿sí? Comparecimiento ante el Sanedrín y luego intervención de Gamaliel. Después ya nos va hablando de las misiones que realizan en Jerusalén, como bajo la figura, por ejemplo, de los diáconos. Uno de ellos pues es Esteban, ¿verdad? Aquí se habla de cómo también tenían que organizarse de una manera pues equitativa, más justa, de acuerdo a las necesidades y pues a lo que era más importante, ¿verdad? Comisionar pues a unos ministros, alguien que se dedicara al servicio, y eso significa diaconía, ¿verdad? Eh, pues a través del bien común, del servicio a los demás, de la ayuda, del apoyo, es como se estableció ese servicio, ese orden, que hoy se conoce previo al sacerdocio, ¿verdad? Es una manera en cómo la comunidad se organizó. Después, esto nos va hablando de que ya va trascendiendo un poquito la intención de la comunidad de llegar a otras regiones. ¿Por qué? Porque pues muchas veces veían los apóstoles que había resistencia, había escepticismo o simplemente rechazo al mensaje, y pues decían: nosotros nos dedicaremos a transmitir el evangelio, a llevarlo también a otras regiones. Tenemos tanto el discurso de Esteban como su martirio, está extensamente recogido, es pues de gran conocimiento de lo que fue pues el impulso del Espíritu Santo en los apóstoles, en los discípulos, en este diácono Esteban. ¿Por qué? Porque sabemos que no eran hombres solos, y esto nos tiene que quedar muy claro. No solamente se trataba de grandes pues líderes, de personas que se prepararon o que conocían la escritura, la estudiaron, ¿no? Sino que también pues tenían que prestarse como instrumentos dóciles a la acción del Espíritu Santo, ¿sí? Conversión, vocación de Saulo, esto es algo que ya está recogido en el capítulo 9 en adelante, donde pues se nos habla de un Saulo que se creía pues muy digno, pues era muy orgulloso, muy soberbio, un judío, un fariseo de hecho, de la escuela también de Gamaliel, bastante pues ortodoxo, inclusive hermético, y pues que no aceptaba, no veía con buenos ojos la labor de los cristianos, de los apóstoles, y pues se convierte en un acérrimo perseguidor de cristianos, hasta el punto en que pues ya Jesús se le manifiesta, ¿no? Y luego pues pasa por un proceso de conversión, de recuperación tras ese impacto que tiene al caer del caballo, recibir esa visión, eh, y después habla de pues su misión en Jerusalén, ¿sí? Cuando Pedro va a la casa de un centurión romano, bautismo de los primeros gentiles, y después pues varios elementos, ¿no?, que tenemos. Ya finalmente, previo al siguiente apartado, está cómo Pablo se va preparando ya para su misión, ¿sí?, junto con Bernabé. En el tercer momento, vamos a decir etapa de este texto, nos habla ya de una iglesia en salida, como también nos lo presenta el Papa Francisco, ¿verdad? En estos momentos actuales, la necesidad de que la iglesia pues no esté recluida, así como tipo, también lo mencionaba Juan Pablo II, iglesia como de sacristía, muy, por decir, clericalizada, en cierto sentido, no por demeritar la labor de los padres, de los sacerdotes, sino que pues tiene que ser no solo una misión desde la celebración, ¿verdad?, desde los rituales, sino que tiene que trascender a la vida de las personas. Por eso pues se ve una iglesia preocupada, una comunidad cristiana con esa intención muy clara de llevar el mensaje fuera, ¿no? Inclusive
tras el rechazo que encuentran en Jerusalén, en Judea, en Galilea, pues tienen que llevar a otras partes, como es el cometido de Cristo, el mensaje, la salvación. Por eso aquí se concentra el autor en describir, en ilustrar las misiones que tienen Pablo y Bernabé. Esto nos habla de que pues Lucas seguramente atendía directamente o era pues un compañero de viaje, ¿no?, de Pablo en estas misiones, porque pues lo describe con una precisión, con una lujo de detalle que pues no un simplemente pues perdón, no se me fue la palabra, una persona que no estuviera testimoniando, ¿verdad?, que solo se dedicara como que a recopilar esos testimonios, esas misiones, pues no tendría esos elementos tan destacados como vemos en Lucas. Misiones, bueno, antes ahí hay un tema ahí que se aborda, que es el origen, resolución de conflictos. Se habla, por ejemplo, de que como la comunidad está creciendo, el número de bautizados se está incrementando también fuera de Israel, pues se habla de la dificultad en que pues algunos gentiles que se convierten al cristianismo pues acepten las mismas reglas, los mismos parámetros de las leyes judías, ¿no? Creo que es algo que también los apóstoles saben adecuar, y aquí podemos tomar mucha luz, mucho aprendizaje de cómo nosotros saber adecuar el mensaje a los tiempos y lugares, que a veces no es fácil hablar de Dios abiertamente, con los mismos términos, los mismos conceptos que hemos acostumbrado a lo mejor en el pasado, ¿no? Pensemos cómo nosotros hacemos atractivo el mensaje, cómo preparamos nuestra catequesis, cómo la tratamos de plasmar en nuestros catequizandos, nuestros niños, ¿no?, o jóvenes. Porque esto debe de ilustrarnos la manera en cómo, y ya a lo largo de este apartado vamos viendo la preparación que tiene Pablo, el ahínco, ¿verdad?, la manera en cómo él trata de llevar ese contenido tan maravilloso, tan interesante y profundo de la fe, pero lo trata de expresar, de adecuar con las palabras justas, ¿no? Sabe llegar a sus interlocutores, se lo sabe ganar. Y aquí podemos también tener mucha ojo atento, apreciación crítica de lo que nos plantea Lucas en estas descripciones. Misiones de Pablo en Grecia, en Macedonia, diferentes comunidades, Tesalónica, Atenas, Corinto, ¿verdad?, donde pues esto nos sirve también, hay que decirlo, como contexto, como ambientación o panorama para poder aprovechar mejor, apreciar, ilustrar inclusive y tener un contexto, una adecuada valoración pues espaciotemporal, se puede decir, de lo que van a ser las cartas, de las exhortaciones que realizan los apóstoles, sobre todo las de Pablo, ¿verdad?, muy adecuadas al tiempo, al lugar y sobre todo a las necesidades que él ve de evangelizar y de cómo viven las comunidades. Por tanto, pues aquí nos va haciendo como un itinerario Lucas muy gradual y también pues progresivo de la evangelización. Testimonio en Roma, después, ya más adelante, proceso contra Pablo. Cómo se van enfrentando los apóstoles a la persecución, ¿sí?, al rechazo, ya de una manera más aguda, más pues fuerte, y que esto los va comprometiendo a veces también en su vida. Luego, después tenemos ya por último un epílogo, un apartado final en el que pues el autor hace una consolidación, reafirma lo que viene diciendo en el principio, ¿no?, que le expresa a Teófilo, como los principios de la evangelización, los fundamentos que Cristo había dejado, había establecido, y cómo él trata de convencer de que ya se realiza pues esa plenitud, ¿no? Pablo dice, permaneció 2 años enteros en una casa que había alquilado y recibía a todos los que acudían a él, predicaba el reino de Dios, enseñaba lo referente al Señor Jesucristo con valentía y sin estorbo alguno. ¿No? Ya no se dedica a dar muchos datos sobre los primeros los apóstoles, las primeras comunidades, lo que viene refiriendo al inicio, ya más bien aquí se trata de que quede claro, ¿verdad?, que esa misión pues está llegando, da los argumentos suficientes, los signos, la predicación, ¿no?, las conversiones,
y pues les digo, esto nos va sirviendo a nosotros de entrada, nos abre camino, brecha para poder enmarcar mejor, para poder comprender en profundidad los textos que vamos a abordar próximamente sobre las cartas apostólicas. ¿Sí? Iniciaremos con las de Pablo, haremos pues un estudio también así esquematizado de lo que son los momentos, ¿verdad? Las características y también sobre los contextos, las situaciones a las que se enfrenta, los desafíos, para que esto nos vaya iluminando a nosotros en nuestra misión evangelizadora. Aquí lo importante es saber que este texto pues nos ilustra una metodología, también un proceso por el que los apóstoles fueron atravesando y que fueron aprendiendo, también no fue fácil, se fueron adecuando y también, sobre todo, siempre iluminados por el Espíritu Santo, siempre dispuestos en las manos de Dios como instrumentos dóciles. No podemos olvidar estos elementos, ¿sí? Porque a veces nos puede parecer que pues ellos pudieron solos, ya les digo, que se valieron de sus solas fuerzas humanas, pero no es así y esto de veras nos tiene que aportar pues más luz y más reflexión a nuestra vida y a nuestra labor. Les agradezco el favor de su atención, con esto concluimos el repaso, el análisis por este texto y bueno, pues nos vemos para la sesión por Zoom. Gracias y pues estoy a la orden para sus dudas o comentarios.